Yes. How are you? I know I was on vacation and then how was the trip? Oh, thanks. Yeah, like it's Countdown. no. We know boy girl. So Remember, stop being too dramatic. oh, to be dramatic. One request. Dramatic, no matter what. The drama. Confident about this. I feel for her. You're getting the like elbow in the hand. Yeah, it was pretty That's describing that way. It's like, what? Oh yeah. So you just have to It's a nice, like, mommy-daughter getaway. I had a job. Oh, it's just the two of you. Yeah. Traveling and did a little vacation. I never did. thinking maybe Good gig. You're not feeling anything at all. Good afternoon. Hello. Welcome back. Buenas tardes. Wait, nobody likes me. Bienvenidos de vuelta. I'm not quite understanding this. It's okay. That might be No entiendo, está bien. Okay, so first I want to officially welcome Kelly Bueno, primero que nada queremos dar la bienvenida a Kelly O'Donnell como nuevo presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. No está aquí, pero gracias a Tamara Keith por su cooperación en el último año. Poca gente comprende todo el trabajo que se requiere de la Asociación de Corresponsales para garantizar cobertura y facilitar los viajes lo más posible, y queremos trabajar contigo, Kelly, en este nuevo capítulo, así que bienvenida. Un par de cosas para comenzar.
y a los que viajaron con nosotros al extranjero. Espero que hayan descansado el fin de semana. Pero lo primero de lo que quiero hablarles es un tema que ha cobrado cada vez más atención en las últimas semanas y en los últimos días. Y quiero citar a un senador republicano en 2022. Dijo: dejar a nuestras Fuerzas Armadas en el limbo nunca es lo correcto. Fin de la cita. Ese mismo senador dijo también: nuestras Fuerzas Armadas no son un peón político. El año anterior, este senador republicano declaró, y cito: nuestro trabajo como funcionarios elegidos es asegurarnos que aquellos que han salido a defender a nuestro país tengan los recursos que necesitan para hacer su trabajo y para hacerlo de manera segura. Curiosamente, la persona que dijo estas cosas parece que se le han olvidado, y ustedes lo saben porque han estado ocurriendo, es Tommy Tuberville. Ahora el senador Tuberville está secuestrando lo que tradicionalmente ha sido un proceso bipartidista, la reautorización presupuestaria de la Defensa Nacional. También está demorando la confirmación de numerosos nombramientos militares, privando a nuestras Fuerzas Armadas del liderazgo necesario. El Pentágono no tiene un comandante de la Infantería de Marina confirmado por el Senado por primera vez en más de un siglo, debido a este ataque contra nuestra seguridad nacional. Un efecto en cascada de demora en ascensos afecta a nuestras Fuerzas Armadas. Las familias no saben dónde van a ir a vivir, dónde van a trabajar sus cónyuges, dónde van a ir a estudiar sus hijos. El mismo senador Tuberville dijo en 2021, y cito, por supuesto: los cónyuges militares hacen sacrificios todos los días por el país. Son la espina dorsal del sistema de apoyo de nuestras tropas, con frecuencia balanceando la vida familiar, las movilizaciones y la separación de seres queridos. El senador Tuberville de 2021 y 2022 debería conversar con el senador Tuberville de 2023, porque aquí claramente hay un problema. Y los senadores republicanos tienen que hablar en favor de nuestra seguridad nacional y nuestras familias militares. Esto es algo que ha mencionado el presidente Biden en su conferencia de prensa en Helsinki. Lo voy a reiterar. Los senadores republicanos tienen que hablar. Un punto más que quiero compartir antes de pasar al almirante, porque no tenemos muchas oportunidades de decir esto que les voy a compartir, así que quiero asegurarme que estas palabras llegan con claridad. Y nosotros coincidimos con Marjorie Taylor Greene. No es algo frecuente. Durante el fin de semana, la legisladora Taylor Greene decía que el modelo económico de Biden se alinea con la creación del Medicare, y de manera increíble también criticó este planteamiento porque reducía la pobreza en zonas rurales. Estamos totalmente de acuerdo con ella. Nos oponemos a la pobreza en zonas rurales, y el presidente quiere proteger el Medicare y quiere proteger el Seguro Social, como lo ha dicho una y otra vez en los últimos meses. En justicia, sabemos que ya tiene recelos sobre el Medicare y el Seguro Social, porque es miembro de la Comisión de Estudio de los Republicanos que ha propuesto recortar estos beneficios. Pero esta es la primera vez que se nos critica por tratar de reducir la pobreza rural. Aunque quizá debimos haberlo anticipado, ya que Marjorie Taylor Greene también está tratando de revertir la ley de reducción de la inflación, políticas responsables por tener empleos bien remunerados, hasta en su propio distrito. El presidente Biden está ansioso por visitar su distrito, como lo he dicho antes, para destacar esos empleos bien remunerados y la diferencia que están marcando en las vidas de gente real en Georgia. Y finalmente, como mencionaba, y alguien hacía referencia a el traje, el almirante va a responder algunas preguntas de política exterior concernientes al día a día, incluyendo la posición de Rusia frente a la iniciativa verde. También va a hablar de la visita del presidente de Israel mañana. Kerry. Buenas tardes a todos. Voy a comenzar hoy refiriéndome a
la peligrosa e irresponsable decisión de Rusia de suspender su participación en la iniciativa de granos, lo que va a afectar a millones de personas vulnerables en todo el mundo. No podemos escuchar. Danos un momento. I'll try to project. I've had my grandkids for the last 2.5 weeks, so projecting is something I'm good at right now. I want to start today by addressing Russia's irresponsible and dangerous decision to suspend its participation in the Black Sea Grain Initiative, which will exacerbate food scarcity and harm millions of vulnerable people around the world. The Black Sea Grain Initiative has been critical to bringing down food prices, which have spiked as a result of Russia's brutal Ayudado a reducir precios como resultado de la agresión a Ucrania. Más de la mitad de los granos exportables por la región que salían gracias a esta iniciativa han ido a parar a países en vías de desarrollo, incluyendo algunas de las regiones más vulnerables del mundo. Esto ha ayudado a estabilizar los precios globales y todos los embarques bajo esta iniciativa han reducido problemas en los países más pobres del mundo, llevando granos a estos mercados y esto baja los precios para todos. La decisión de Rusia de restablecer el bloqueo de puertos ucranianos, impidiendo la salida de granos, va a afectar a gente en todo el mundo. Rusia será total y únicamente responsable por las consecuencias de este acto militar de agresión. Ya hemos visto un repunte en los precios de ciertos granos en el mundo como resultado de esta suspensión de Rusia. Instamos al gobierno ruso a revertir su decisión inmediatamente. Mientras tanto, Estados Unidos va a seguir trabajando con otros países para que las exportaciones de granos de Ucrania puedan llegar al resto del mundo, asegurando que las sanciones, a pesar de la propaganda de Rusia, no están afectando la producción de alimentos y fertilizantes en Rusia y queremos que estos granos lleguen a los mercados que los necesitan. Hay mucho trabajo que hacer. Esta es una decisión sumamente lamentable e instamos al señor Putin a revertirla. Rápidamente, una referencia a la conversación que tuvo el presidente hoy con el primer ministro Netanyahu. Hablaron de una serie de asuntos globales y regionales de interés mutuo. El presidente subrayó su inquebrantable compromiso con la seguridad de Israel y condenó actos de terrorismo recientes contra ciudadanos israelíes. Consultaron sobre la coordinación para contrarrestar a Irán, incluyendo la realización de ejercicios militares periódicos, destacando que la alianza Estados Unidos-Israel sigue siendo la piedra angular del proceso para evitar que Irán desarrolle capacidad bélico-nuclear. Igualmente, el presidente habló de la necesidad de mantener viva la idea de la solución de dos estados y al mismo tiempo recibió con beneplácito la decisión de Israel de apoyar los medios de vida de los palestinos y reconoció los esfuerzos para restablecer los controles de seguridad en Jenin y otras áreas. Expresó preocupación sobre el tema de los asentamientos y le pidió a todas las partes a evitar medidas unilaterales. Los líderes acordaron consultar con líderes regionales y se van a reunir cuanto antes bajo el formato de Aqaba Sharm, buscando un Oriente Medio más pacífico y próspero y buscando canales para profundizar la relación con los países en la región y más allá. Finalmente, el presidente Biden reiteró que en el contexto del actual debate en Israel sobre reforma judicial, se necesita el mayor consenso posible y los valores democráticos compartidos siempre han sido y seguirán siendo una característica de la relación Estados Unidos-Israel. ¿Preguntas? En cuanto a la llamada con Netanyahu, decían que ha habido una invitación a una reunión en Estados Unidos. Ellos convienen que se van a reunir probablemente antes del fin del año. Los detalles todavía se están definiendo. Y en cuanto al acuerdo del Mar Negro, asumiendo que Rusia no suspenda el bloqueo, ¿qué otras opciones hay
para poder sacar estos granos. Hay otros recursos que se le pueden enviar a Ucrania, envíos por tren. Bueno, en cierta medida Rusia tiene una enorme responsabilidad aquí, al haber permitido en los últimos meses la salida de embarques por el Mar Negro. Pero no habiendo eso, volveremos a lo que había antes, en julio pasado. Ha pasado ya un año, cuando la mayoría de los productos no estaban siendo exportados, porque la alternativa es transporte terrestre, y por supuesto que el transporte terrestre es sumamente peligroso en este momento en Ucrania. Hay que pasar por otros países, ellos lo tienen que acceder, tienen que lidiar con los agricultores en sus economías particulares, y no es una forma efectiva de movilizar todos estos granos. Antes que esto se hiciera, los precios ya estaban repuntando, el mundo en desarrollo está sufriendo de escasez de alimentos. Yo no quiero venir aquí a prometerles que vamos a corregirlo todo como resultado de esta decisión de Rusia. Vamos a hacer todo lo que podamos y seguiremos trabajando con nuestros aliados y nuestros socios para sacar esos granos. Pero matemáticamente no hay forma de decir que vamos a conseguir exportaciones del mismo nivel que había bajo el acuerdo. Also on the grain, just following up with these questions, specifically, is there any thought being given to a plan of just taking the grain out by sea with some kind of escort? Se ha pensado en sacar los granos por vía marítima con escolta militar. Y por otra parte, en cuanto al puente, usted sugiere que tratemos de romper un bloqueo militar en el Mar Negro. No, esa no es una opción que se esté considerando. Sort of played around with this idea for quite a long time ago. Turquía ha On the estado soltando esta idea desde hace algún tiempo. En cuanto al puente, Rusia dice, bueno, no pueden tocar el puente o paramos las exportaciones. Ellos lo han presentado así. ¿Considera Estados Unidos que el puente era un objetivo militar legítimo? Primero que nada, yo no he visto nada que establezca una relación causa-efecto entre el puente y la decisión de Putin. Él ya lo ha dicho. Yo no voy a hablar por él, tendrá sus propias razones y puede hablar de ellas. Pero en cuanto a su segunda pregunta, nosotros no determinamos la legitimidad o no de los blancos atacados por Ucrania. Ellos están luchando por su país, Crimea es parte de Ucrania, y nosotros no les vamos a decir qué es o no un argumento o un blanco legítimamente válido. Mire, Rusia ha dejado en claro, y le hemos dejado en claro, que no vamos a permitir ataques dentro de Rusia. Queremos que estén en condición de defender su territorio y que puedan repeler la agresión de Rusia en territorio ucraniano. Crimea es territorio ucraniano. Para aclarar, Rusia dice que el ataque al puente es un ataque terrorista. Los ucranianos no han asumido responsabilidad. ¿Algún comentario sobre responsabilidad? No estamos en posición de atribuirle este ataque a nadie en particular en este momento. Y han instado públicamente a Rusia a revertir su posición sobre el acuerdo de granos. Lo han discutido con Moscú. Lo estamos discutiendo con nuestros contrapartes en la ONU. No sé de conversaciones directas con autoridades rusas. ¿Cuán pronto se verán las consecuencias de la suspensión del acuerdo? Mire, hablamos de maíz, soja y trigo. El impacto es inmediato. Como seguimiento al tema del puente, ¿están ustedes evaluando si este ataque afecta la capacidad de movilizar equipo ruso hacia y desde Crimea? En breve le diría que no lo sé. Pongámoslo de otra manera. No hemos visto ningún impacto del ataque contra el puente
a la posición militar de Rusia en Crimea o en el sur de Ucrania. Ellos siguen allí combatiendo las fuerzas ucranianas, siguen tratando de repeler la contraofensiva de Ucrania. Creo que es demasiado pronto para decir si el ataque al puente tendrá un impacto militar significativo en esta guerra. Y sí, este puente era un acceso por tierra a Crimea, pero Rusia tiene otras formas de apoyar a sus tropas en Ucrania. Yo diría que esto no va a tener un efecto dramático. La legisladora Jayapal decía que Israel es un estado racista. Me pregunto si la Casa Blanca tiene alguna respuesta a estos comentarios. Ella pidió disculpas y nos alegra que lo haya hecho. Pensamos que estos comentarios ameritaban una disculpa. Si se fijan en mi resumen de la llamada, y lo van a ver mañana cuando el presidente se reúna con el presidente Herzog, el compromiso de Estados Unidos con Israel es inquebrantable y lo vamos a reiterar en cada oportunidad que tengamos. Sobre la campaña de piratería cibernética de China, ¿alguna actualización sobre cuánto daño puede haber causado este ataque y qué les dice este episodio sobre las ambiciones y capacidades de China en materia de espionaje? Bueno, muchas cosas allí. Primero, es importante recordar de qué se trató esto. Fue una intervención no autorizada en la nube de Microsoft, afectando parcialmente el tráfico de correos electrónicos entre entidades públicas. Microsoft se enteró porque se los advertimos y tomamos medidas inmediatamente para minimizar cualquier impacto ulterior de este ataque y para corregir otras vulnerabilidades. Vamos a seguir evaluando el ciberespacio a la luz de esta situación para asegurarnos que los correctivos están cumpliendo su cometido y protegemos las vulnerabilidades de los servicios en la nube. Así que estamos conscientes de eso. También es importante recordar que nuestros sistemas son atacados y hay intentos de penetración todos los días de gente de todas partes. La seguridad cibernética es vital para el presidente. Nosotros establecimos una amplia estrategia de seguridad cibernética para todo el país y podremos operar de manera más segura y efectiva en ese aspecto. En cuanto a atribución, no tengo detalles en este momento sobre la investigación, ni puedo corroborar independientemente atribución, pero no hemos visto nada que nos lleve a disputar la aseveración de Microsoft que esto era un ataque de piratería desde la República Popular China. Usted dice que ustedes se repelen estos ataques todos los días. En este caso no fueron proactivos, sino reactivos. No lo pudieron frenar. Van a hacer algo para evitar de manera proactiva que China u otros gobiernos se inmiscuyan en los correos electrónicos del gobierno. Lo hacemos todos los días. ¿Significa esto que se pueden evitar todos y cada uno de los ataques? No, lamentablemente a veces pasan, pero no es que no lo intentemos. Esto no es algo que uno repara y ya está. Con la seguridad cibernética hay que estar atentos todos los días porque el ecosistema cambia a veces de hora en hora. La gente lo entiende. Estamos trabajando muy intensamente en eso. Varios senadores presentaron una nueva propuesta de ajuste para Afganistán. Sé que ustedes han apoyado esta propuesta en el pasado. ¿Pueden decirnos qué están haciendo para lograr que se apruebe?
Ciertamente aprobamos el objetivo. No me quiero adelantar más de la cuenta respecto a lo que el presidente va a promulgar o no. Él está convencido de que tenemos que hacer lo necesario para trabajar con nuestros aliados, para que sea más fácil integrarnos. Así que estamos agradecidos de lo que está haciendo el Congreso en este sentido y vamos a seguir en contacto apoyando estos esfuerzos. El presidente no ha invitado a Bibi Netanyahu a Estados Unidos desde que este regresó al poder en Israel. Se ha hablado acerca de el mensaje que esto conllevaría, considerando que algunas preocupaciones del Ejecutivo en contraste con la reforma judicial han estado allí, no han quedado resueltas. ¿Puede decirnos qué motivó al presidente a extender esta invitación? Voy a dejar que hablen de esto en la reunión. Para el presidente esta fue una llamada telefónica que él y el primer ministro Netanyahu han estado tratando de programar desde hace semanas. Él acaba de regresar de un viaje. El primer ministro Netanyahu tuvo que lidiar con otros asuntos. Así que hoy se efectuó la llamada. Eso no significa ni debe empañar el hecho de que tuvieron una conversación hoy. Y en cuanto al tema de las reformas judiciales, o que haya menos preocupación sobre actividades extremistas o comportamiento de algunos miembros del gabinete de Netanyahu, esas preocupaciones siguen siendo válidas, son preocupantes. El presidente pudo reiterar, como dije inicialmente, nuestras preocupaciones en ese sentido. Él lo planteó en la conversación con el primer ministro y lo que hemos determinado, el proceso solo aquí, es dialogar y apelar a la diplomacia. Estos dos líderes se conocen desde hace ya algún tiempo. Los amigos pueden y deben hablarse con franqueza y sinceridad. Y el presidente Biden lo ha hecho, y lo ha hecho públicamente. Y lo va a seguir haciendo en sus conversaciones con líderes de Israel. No debemos leer de más en que la conversación haya sido ahora. Bueno, él piensa que el momento era oportuno y tenemos una fuerte relación. Y creo que era el momento adecuado para sentar la base para una reunión con Netanyahu probablemente en el otoño. Considerando el papel del presidente Herzog y la reforma judicial, ¿cuánto del foco caerá en la reforma judicial en la reunión de mañana? Ciertamente será un tema de conversación, como lo fue hoy con el primer ministro, pero no quiero que vayan a pensar que va a ser el único punto de agenda. El presidente ha dejado en claro que esto es muy importante, pero hay múltiples asuntos que espero que salgan a relucir en la reunión con el presidente Herzog. Las actividades desestabilizadoras de Irán, el Pentágono anunciaba hace poco la movilización de otros recursos a la región debido al ataque contra embarques navieros, la posibilidad de más protestas en Irán por el regreso de la policía moral y el cambio climático y otros temas regionales. Se requiere una mejor integración de Israel en el Oriente Medio. Algunos manifestantes se oponen a esta reforma y le han estado enviando un mensaje directamente al presidente pidiéndole un apoyo más directo del presidente de Estados Unidos, protestando frente a la embajada de Tel Aviv. El presidente entiende a esta gente y sabe cuánto tiempo les queda. Bueno, esto viene circulando hace tiempo y pensamos firmemente en que los ideales de la democracia son exactamente eso.
no solo en esa región del mundo, en todo el mundo. Sí, tenemos a Israel como una de las democracias más fuertes del mundo. Hay cambios y reformas que se tienen que basar en los aveniamientos. Y por eso yo decía la cooperación más amplia entre organizaciones gubernamentales. Y él ha sido claro en que, y nosotros también, en que estamos del lado de Israel, que apoyamos a su pueblo y su democracia, y queremos que esa democracia se condiga con las aspiraciones de todo el pueblo de Israel, gracias a instituciones democráticas fuertes y viables basadas en el consenso. Antes de retirarse de este acuerdo, Moscú se quejaba que Occidente tenía sanciones que afectaban sus exportaciones de granos. ¿Considerarían ustedes cambiar o modificar las sanciones para que Rusia vuelva a la negociación? Como decía al comienzo, esto es propaganda. Nuestras acciones no están afectando la agricultura de Rusia. Ellos han podido seguir sacando sus productos. No hay sanciones sobre los fertilizantes. Esto es algo que ha estado diciendo Putin, pero nadie lo ha planteado así. Una de las áreas que se están discutiendo en Washington es el tema de los fenómenos aéreos no identificados. El senador Schumer presentó una propuesta de enmienda vinculada con el asesinato de John Kennedy. ¿Cuál es el nivel de información que el gobierno considera que la población debe saber? Mire, sin hablar de la legislación, le puedo decir que el Pentágono es una vasta organización que coordina los reportajes y análisis de los avistamientos de objetos voladores no identificados o fenómenos no identificados. Obviamente siempre vamos a querer ser pacientes con el Congreso y el pueblo estadounidense, tomando en cuenta las preocupaciones de seguridad nacional. Durante muchos años esto generaba risa, esta idea que el Congreso abrazara este debate. Pero aquí estamos, 60 años más tarde. El gobierno considera que es realmente importante el despejar estas incógnitas. Hay estas entidades que están coordinando el análisis de estos reportes y por supuesto que lo tomamos en serio. Algunos de estos fenómenos ya han afectado nuestros centros de entrenamiento, por ejemplo, cuando los pilotos tienen que entrenarse en el aire, ven estos objetos y no saben lo que son, y eso puede afectar su capacidad de desarrollar sus destrezas. Queremos entenderlo. No estamos diciendo qué son o qué no son, pero hay algo que están viendo nuestros pilotos, algo que ha afectado las operaciones de entrenamiento. Es algo que queremos entender bien. En una nueva pregunta. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo sobre estos temas, la situación de las mujeres en Irán y más? Mire, ya hemos sancionado a los miembros de la policía moral en Irán, entidades que apoyan las actividades de esta llamada policía de moralidad, los arrestos y detenciones de mujeres jóvenes, hombres y mujeres que han resultado heridos. Las mujeres iraníes deberían poder decidir por sí mismas cómo van a llevar adelante su fe y cómo se van a vestir en público. Nada ha cambiado sobre nuestra posición al respecto. Estaremos atentos y si pensamos que se requiere más responsabilidad o hay que tomar medidas adicionales para incrementar la presión sobre el régimen, lo haremos.
En cuanto a los refugiados en Pakistán, acusan a Afganistán de estar albergando a militantes. ¿Cuál es la posición de la Casa Blanca y piensa Estados Unidos usar su capacidad más allá del horizonte para hacer blanco sobre estos puntos? Los refugiados afganos en Pakistán o en la frontera no podemos decir que están involucrados en actos de terrorismo. Y le agradecemos a Pakistán por su increíble generosidad con tantos afganos que solamente quieren estar en un lugar seguro. Y vamos a seguir trabajando con Pakistán como lo hemos hecho frente a sus muy legítimas preocupaciones sobre el terrorismo. Yo no voy a especular sobre capacidades. El presidente ha sido claro en que tomamos esto muy en serio, en mejorar nuestra capacidad de luchar contra el terrorismo a distancia, y ciertamente vamos a usar esa capacidad. La secretaria del Tesoro expresó preocupación y responsabilizaba a China. No se le está diciendo a China que pueden salirse con la suya. No, el mensaje específico es cómo se manejan las tensiones. La mejor manera de lidiar con estos temas, y nuevamente yo no se lo puedo atribuir en este momento a nadie, pero si estuviéramos hablando de una fuerza de hackers, es importante poder tener estas conversaciones y hacer que cada quien responda por su comportamiento, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. El FBI está investigando, no deberíamos precipitarnos y, como decía Jake, si fuera necesario atribuir responsabilidades, lo haremos. Pero aún bajo esas circunstancias, esto no significa que alguien pueda torpedear una relación de tanta importancia en lo económico, militar o político por un incidente. Uno puede lidiar con eso, hacer que los responsables respondan, pero estamos hablando aquí de una competencia que está siendo manejada de manera responsable. Pero no debería alguien ser responsable por lo sucedido. Por supuesto, es que si en efecto esto tuvo su origen en China, sí, por supuesto. Gina Raimondo fue la única miembro del gabinete. La secretaria Raimondo, hasta donde yo sé, sí, pero no me quiero adelantar. En cuanto a los aviones F-16 y F-35 para el Oriente Medio, yo la remito al Departamento de Defensa. ¿Y por qué se tomó esta decisión? Si se ha venido difiriendo desde mayo. Se refiere a recursos adicionales. Bueno, lo reitero, el Pentágono puede dar detalles más específicos, pero lo que hemos visto en las últimas semanas es un incremento de actividad en el ámbito militar. Se han convertido en más peligrosos y beligerantes. Y la Secretaria de Defensa quiere asegurarse que tengamos todos los recursos necesarios para lidiar con esta situación. Este fin de semana se hablaba del tema de los niños abandonados sin agua ni alimentos y se responsabilizaba por esto a Túnez. Estados Unidos tiene una fuerte relación con las autoridades tunecinas. ¿Han estado hablando sobre este tema? Mire, yo la remitiría a nuestros colegas en el Departamento de Estado. Hay un reporte activo respecto a que por error numerosas direcciones de correo electrónico de militares han sido enviadas a otros lugares y que esto compromete los planes de retiro
del personal. ¿Qué piensa hacer Estados Unidos para evitar que información delicada caiga en malas manos y cómo van a manejar las advertencias? Primero que nada, yo la remitiría al Departamento de Defensa, pero entiendo que ya desde hace algún tiempo ellos tienen una herramienta impidiendo que los mensajes salgan. No es mucho lo que se puede hacer cuando hay gente que envía correos electrónicos a este dominio desde fuera del ambiente protegido. Nosotros hemos hecho entrenamiento con el personal del Departamento de Defensa para advertirles sobre esta práctica. Pero cuando se trata de ataques que vienen de afuera hacia adentro, la situación es diferente. Nuevamente, el desarrollar correctivos no genera problemas para el tráfico. Mañana habrá una reunión con un emisario del Papa y el presidente, el cardenal Zucchi, referido a asuntos humanitarios en Ucrania. ¿Han podido adelantar esto y hay algún evento en particular que le haya dicho que tenía que viajar? Bueno, como emisario del Papa, se tiene una conversación y esto es un ejemplo de los miles y miles de niños ucranianos que han sido enviados básicamente a campos de concentración en Rusia o territorios ocupados por Rusia. Y estamos ansiosos por reanudar esas conversaciones. Se dice que si Rusia se impusiera en el campo de batalla, no veríamos cómo podemos debilitar aún más a Rusia. Y puede hablarnos del grupo Wagner. Eso es lo que está pasando con las Fuerzas Armadas. Yo no voy a ni siquiera a tratar de meterme en la cabeza de Putin. ¿Por qué ha tomado esta decisión tan irresponsable sobre los granos? Es irresponsable. Si tiene algo que ver, mire, si esto, como decía Jeremy, es una historia larga o si son múltiples plantaciones pequeñas, no sabemos. Queremos que Rusia cambie su perspectiva. Pero en cuanto a la contraofensiva, los mismos ucranianos lo han dicho. No están avanzando tan rápido como quisieran. Esto es difícil. Y sabíamos que sería difícil. Desde hace meses. Los rusos han tenido meses para afianzar sus trincheras. Y todos sabemos que en la historia militar, quien tiene tiempo de prepararse tiene una ventaja. Así que ellos están trabajando en defensas significativas. Es raro, pero nada puede cruzar un campo minado independientemente. Y esto es especialmente difícil. Vamos a seguir concentrados en que tengan todas las herramientas y capacidades necesarias. Y en cuanto a la tercera pregunta, bueno, ¿ha habido alguna fuga debido al grupo Wagner? No. No sabemos dónde está esta gente. Algunos pudieran estar en territorio ocupado por Rusia en Ucrania, otros estarían en Belarus, otros se pueden haber ido a África. Siguen siendo un grupo viable que está haciendo cosas malas. Pero si lo ocurrido con el señor Prigozhin ha tenido un impacto dramático en la guerra en Ucrania, diría que es demasiado pronto para saberlo. Y la respuesta en corto es que no hemos visto un impacto sustancial de la contraofensiva.
La Casa Blanca ha criticado al senador Tuberville por frenar los ascensos militares, acusándolo de afectar la preparación militar. Por el otro lado, los republicanos han mencionado esto antes. ¿Por qué es crucial la política sobre el aborto No, I mean, I really am. para la preparación militar? Members of the U.S. military. 1 de cada 5 miembros de las Fuerzas Armadas son mujeres, el 20%. Somos una fuerza voluntaria. Nadie obliga a nadie a inscribirse, somos voluntarios. Usted levanta su mano derecha y dice, voy a hacer esto Years or even for my life. And it might cost durante unos años o you. When you sign up and si you es make that necesario contract, mientras viva, y algunos pierden la you vida. have every right to Cuando expect uno that the firma organization ese in the contrato, military tiene takes todo care el of derecho a you. esperar que las Fuerzas Armadas van a velar por usted, por su familia, y que van a actuar con dignidad y respeto, al margen de a quien aman o qué hacen. Y nuestras políticas sobre diversidad, inclusión, equidad, ya se trate de individuos transgénero calificados para servir en las Fuerzas Armadas de manera digna, o se trata de mujeres en las Fuerzas Armadas, 1 de cada 5 sus familiares, que necesitan acceso a tratamientos de salud reproductiva. Esa es una obligación sagrada de los líderes militares por todos lados. Yo sé que esto cuenta porque estamos invirtiendo en ustedes porque ustedes están jugándose la vida por nosotros. Así que tenemos esa obligación. Hace un par de semanas me reuní con algunos cónyuges militares aquí en la Casa Blanca, algunos en servicio activo, mujeres, y me decían que las leyes sobre el aborto que se están aprobando en el país están teniendo un efecto en su capacidad de seguir sirviendo en las Fuerzas Armadas o de alentar o no a sus cónyuges de mantenerse en servicio activo. Si piensan que esto no tiene un efecto, ya lo está teniendo. Tengo un hijo en la Armada y mi yerno también, y están sirviendo orgullosamente al país. Pero la Armada les dice dónde van a ir a vivir. Uno tiene que ir a donde tiene que ir. ¿Qué pasa si lo asignan a un estado como Alabama, que tiene leyes sumamente restringidas y están preocupados por su salud reproductiva? ¿Qué hacen? Bueno, alguna gente puede decidir hacer eso. Y eso significa que perdemos talento, talento importante. Es una fuerza enteramente voluntaria. Es difícil reclutar gente. Queremos que esta gente pueda continuar sirviendo. Así que esto puede tener un impacto enorme en nuestra capacidad de retención de personal. Por otro lado, es fundamental para la gente que ha accedido a servir en las Fuerzas Armadas. Gracias. La legisladora Ocasio-Cortez ha pedido que se den a conocer documentos secretos sobre la relación de Estados Unidos con el golpe militar en Brasil en el 64. Y varias organizaciones le han escrito al presidente Biden pidiendo esto. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos sobre esta materia? ¿Y considerarían dar a conocer estos documentos? Voy a averiguarlo. No estoy dándole seguimiento a este evento y no quiero especular. Pero me llevo la pregunta y les doy la respuesta. Gracias. Gracias por su servicio y por levantar la mano. Gracias. Y ahora sí funciona el micrófono. Pregunta fuera del micrófono. Creo que mencionaste algo que quiera tocar. Hemos visto algunas tendencias positivas en los últimos 12 meses, especialmente sobre el tema de la inflación. Hemos visto cómo se ha ido moderando. Hemos visto las estadísticas más recientes.
La inflación ha bajado al 3%, el punto más bajo en los últimos años. Y todo lo que están viendo con la economía más fuerte, con la baja en el desempleo, algo que no hemos visto en 50 años, todo esto se debe a el trabajo que ha hecho el presidente. Y ciertamente estamos a la vanguardia global. Nuestra economía se está levantando. En cuanto a la inflación, el almirante hablaba de cómo hemos visto la situación con los precios que pueden ir en aumento. No sé cómo va a incidir esto en la baja de la inflación, pero es algo a lo que le vamos a dar seguimiento. Kirby got a question about Congressman Jayapal's comments. I'd ask you about another Democratic official's comments, Robert F. Kennedy. Pregunta ininteligible. Suggesting that COVID-19 was effectively targeted at certain populations. The president's the leader of the Democratic Party. Does he believe that that sort of language, rhetoric? ¿Considera el presidente que este lenguaje puede tener cabida en el discurso político del país? Debo ser cuidadosa porque no quiero hablar de un candidato para las próximas elecciones, pero en líneas generales creo que esto es importante. Si vemos los últimos años, desde la pandemia, hay familias que han tenido puestos vacíos producto de lo que hizo la pandemia en este país por el COVID. Y esto es algo que tenemos que reconocer. Esto es algo que es importante porque todos probablemente tenemos eso en común. Hemos perdido algún ser querido por la pandemia. Así que lo que se dice en esta grabación es falso, está mal, pone en peligro a nuestros conciudadanos. Si uno piensa en las teorías racistas que han salido a relucir, este es un ataque contra nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas, y es importante hablar de este tema cuando escuchamos ese tipo de cosas. Quisiera citar algo que dijo la Comisión Judía de Estados Unidos. El decir que el COVID fue creado para no afectar a los judíos, a los chinos, es ofensivo y muy peligroso. Todos los aspectos de estos comentarios reflejan algunas de las teorías conspirativas más odiosas de la historia y contribuyen al repunte en el antisemitismo. Esto es algo que el presidente y su gobierno van a combatir cuando escuchamos esas aseveraciones sin fundamento contra asiáticos estadounidenses, contra judíos estadounidenses. Nosotros pensamos que es importante proteger la dignidad de nuestros conciudadanos. Es importante respetar a nuestros conciudadanos y este es un principio fundacional de nuestro país. El presidente fue durante mucho tiempo miembro del Senado. ¿Cómo está manejando el presidente este proceso con sus antiguos colegas? El presidente ha hablado con republicanos en el Senado y es comprensible. Estamos hablando de una persona que está aguantando este proceso, el senador Tuberville. Eso es lo que estamos viendo. Hemos estado hablando de esto desde hace semanas. Hemos hablado de lo que ha hecho el senador Tuberville y yo lo he dicho, el almirante lo ha dicho. Esto está secuestrando la preparación militar de Estados Unidos. Es un senador que ha estado haciendo esto desde hace semanas y
Vamos a seguir hablando de esto. Lo han escuchado de mí, lo dijo el almirante, lo dijo Jake Sullivan en la Asuntos de Seguridad Nacional y hasta el presidente mismo lo dijo en Helsinki. Así que vamos a seguir siendo muy claros sobre esto. Vamos a seguir pidiéndole a los republicanos en el Senado que se expresen en contra de esto y que hagan que el senador Tuberville responda. De lo que estamos hablando es de este proceso que estamos viendo en este momento, de frenar los nombramientos. Esto es algo que no habíamos visto nunca. Este es un proceso bipartidista. Y cuando ustedes hablan de lo que yo le he hecho al senador, hemos citado las cosas que él dijo en 2021, 2022. Se trata de nuestras familias militares. Tenemos que proteger nuestra seguridad nacional. En cuanto al senador Tuberville, él hablaba la semana pasada con el secretario de Defensa. ¿Considera la Casa Blanca que la conversación fue productiva y habrá algún seguimiento sobre este tema? No tengo una sinopsis de la conversación, pero ciertamente sí, nos hemos comunicado, si no a través del podio, sí a través de miembros del gobierno, pero no tengo nada que compartirles en este sentido. ¿Tiene confianza la Casa Blanca en que cuando esta legislación vaya a conferencia, que muchos de estos elementos que integraron los conservadores salgan de la legislación? Nosotros pensamos, y Jake Sullivan lo decía ayer, que esta legislación en su forma actual no va a llegar al escritorio del presidente. Él ha dicho que esto es algo extremista, que algunos elementos de la legislación afectan a mujeres, a militares, miembros de la comunidad LGBTQ, que esto es un juego político. Hablamos de la seguridad nacional, pero esto es algo que históricamente se ha hecho de manera bipartidista. El proceso siempre ha sido así y pensamos que esto se puede hacer de manera bipartidista. Tenemos confianza en que el Senado va a hacer su trabajo y que vamos a poder llevar esto hasta la fase final de la legislación de manera bipartidista. Esto afecta nuestra capacidad de reclutar y mantener la fuerza militar más fuerte y diversa que hayamos tenido. Así que es importante hacer esto de manera bipartidista. Tal como está, esta legislación no va a llegar al escritorio del presidente. Tenemos confianza en eso. El servicio secreto dio por cerrar la investigación sobre la cocaína que se encontró en la Casa Blanca. En una declaración se decía que les habían informado al respecto. ¿Qué conclusiones han derivado de esto? ¿Se van a hacer cambios en los protocolos de seguridad? Y finalmente, usted expresó confianza en que el servicio secreto llegaría al fondo de este asunto. ¿Le sorprende que no fuera así? Vamos a comenzar con la parte de protocolo. Esto lo va a manejar el servicio secreto. Los cambios que haya que hacer es algo que ellos decidirán, porque ellos son los encargados de la seguridad del edificio y del ejecutivo. El servicio secreto hizo una investigación a fondo. No voy a emitir opinión sobre eso. Tenemos confianza en que van a hacer su trabajo y van a llegar al fondo de la situación. Tenemos confianza en eso, siempre ha sido así. Pero como usted dice, se nos informó del resultado y en la declaración pública también el servicio secreto ha dicho que hay cientos de visitantes que pasan por esta zona donde se encontró la cocaína. Así que dejaré que cualquier información adicional la proporcionen ellos, pero yo no voy a emitir opinión sobre el proceso. Pensamos que fue una investigación minuciosa. En materia económica, la Casa Blanca apoya la medida de fuerza del personal, de los escritores de Hollywood.
La Casa Blanca apoya a los actores, a los escritores de Hollywood. Merecen una paga justa y merecen beneficios justos. El presidente cree en eso. El presidente lo ha dicho una y otra vez. Este es el presidente más pro sindicatos que ya hemos tenido en toda la historia. Y él apoya consistentemente el derecho de los trabajadores a la huelga. Él cree en la contratación colectiva. Él cree en esto. Esto ayuda a los trabajadores y a las empresas. Esto da dignidad y respeto para los trabajadores y sus familias, para que los trabajadores puedan levantar a sus familias con dignidad. Esperamos que la situación se pueda resolver y que las partes lleguen a un acuerdo mutuamente beneficioso cuanto antes. Pero por supuesto pensamos que todos los trabajadores, incluyendo escritores y actores, tienen el derecho a tener una paga justa y tener beneficios. ¿Le preocupa a la Casa Blanca que esto pueda llevar a contratos más generosos y puedan alentar la inflación? ¿Y concuerdan ustedes con la opinión de que es necesario moderar los salarios para no alentar la inflación? Yo no voy a analizar lo que dicen los expertos sobre esto, pero lo que hemos visto es que los salarios han aumentado, el desempleo ha bajado. Vemos un movimiento positivo en la economía gracias a lo que ha hecho el presidente. El presidente considera que los trabajadores tienen derecho a la huelga, a demandar salarios justos, beneficios. Él cree en la contratación colectiva, le parece que es una herramienta importante y que funciona. Y este es un presidente partidario de los sindicatos. Él va a seguir asegurándose de proteger esta situación, pero en lo que concierne a la economía, lo que nos dicen las estadísticas también es importante. Cuando vemos lo que ha hecho el presidente, sus políticas están dando resultado. La creación de millones de empleos, el aumento de los salarios, la baja en el desempleo. Eso es importante y se debe a que el presidente le ha dado prioridad a que tengamos una economía que funcione para todos, que se desarrolle de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. Y eso es lo que ha planteado el presidente. El presidente mandó mensajes por Twitter que ha sido criticado como que no es exacto. ¿Reciben ustedes esos comentarios? No estamos de acuerdo porque vemos las estadísticas de febrero de 2021 y lo que vemos es que los salarios han aumentado. Vemos que la economía de Biden ha ayudado a desarrollar una economía que no deja a nadie a la saga. Lo que hemos visto con el plan de rescate para Estados Unidos, nos estamos asegurando de lidiamos con el COVID, lo que el presidente ha podido hacer para lidiar con estos temas, cómo se ha logrado corregir el rumbo de la economía. Eso se ve lo que el presidente ha hecho y lo que aprobaron los demócratas desde el principio. Vemos una economía en crecimiento y así es como vamos a seguir avanzando. Nuevamente, que tengamos una economía que funcione para todos. En cuanto a UPS, el sindicato de camioneros ha instado a la Casa Blanca a no intervenir en el tema de la huelga. ¿Prometería la Casa Blanca no intervenir si los trabajadores van a la huelga? Cada vez que escuchamos estas discusiones, queremos tener un papel constructivo. Así es como avanzamos. Como usted dice, los camioneros nos han pedido que no intervengamos y ojalá ambas partes puedan llegar a un acuerdo y puedan ir a la negociación colectiva que hemos mencionado.
Vamos a seguir en contacto con ambas partes, apoyando los esfuerzos para llegar a una solución. Y tenemos confianza en que las partes van a llegar a un acuerdo y van a seguir teniendo una presencia constructiva y seguiremos en contacto. Eso es lo que vislumbramos. Volviendo al tema de la cocaína, usted dijo que era muy importante para el presidente Biden que el servicio secreto determinara quién trajo la droga a la Casa Blanca. ¿Cuál fue su reacción cuando supo que la investigación no llegó a un sospechoso? Agradezco la pregunta. No voy a opinar sobre esto. Pensamos que el servicio secreto es una investigación minuciosa. Se nos informó del resultado. Ellos compartieron los detalles y es importante que el pueblo estadounidense lo sepa. Hicimos una investigación y algo que ellos dijeron es que cientos de personas pasan por esta zona en particular. Es un área de trabajo y de mucho tráfico y eso fue lo que pudieron determinar en la investigación, especialmente durante ese fin de semana, viernes, sábado, domingo y el lunes. Ese fin de semana hubo mucho tráfico aquí. Pero se siente satisfecho el presidente con la explicación de que alguien pudo ingresar a la Casa Blanca con una sustancia ilegal porque cientos de personas vinieron al edificio. Pensamos que el servicio secreto hizo una investigación minuciosa, eso es importante. Cualquier otra cosa, más detalles o información, la remito al servicio secreto. Y sobre Tuberville, después que el presidente Biden hizo sus comentarios en Helsinki, el senador dijo que no iba a cambiar su posición si no hablaban directamente, porque el presidente no se ha reunido con él para zanjar esta situación. ¿Por qué el senador está haciendo algo en contra de lo que siempre fue algo bipartidista? ¿Por qué politizar este proceso y tornarlo partidista? El senador Tuberville ha hecho esto específicamente y está afectando nuestra preparación militar. El problema no somos nosotros, no lo estamos causando nosotros, lo está causando el senador. Él está causando algo sin precedentes. Esto siempre fue algo bipartidista. Él ha estado reteniendo este proceso y la pregunta es para él. El presidente dijo que conversaría con Tuberville si él cambiaba su posición ridícula. Lo que estoy diciendo es que esto ha sido algo bipartidista históricamente. Y de manera irresponsable lo han tornado en un asunto partidista. Está afectando nuestra capacidad de reclutar personal, de mantener una fuerza militar fuerte y diversa. Eso es lo que está haciendo, así que la pregunta es para él. ¿Cuáles son las prioridades del Ejecutivo en cuanto a la ley agrícola? No tengo nada que informar a este respecto. Tendría que hablar con el equipo y buscarle una respuesta. No tengo nada que anunciar en este momento. El nuevo modelo para la condonación de deuda estudiantil habla de una condonación en un periodo de 10 años. Un par de cosas. En lo que concierne, y usted habla de los préstamos estudiantiles, las nuevas reglas, sí. El Departamento de Educación calcula que esto costaría 166 mil millones de dólares en una década y las razones por las que podemos hacer esto y la razón por la que pensamos que esto se está haciendo de manera responsable. Podemos darle a las familias de clase media del país un respiro, como ha dicho el presidente reiteradamente, y gracias al progreso que hemos logrado para reducir el déficit. El presidente ha logrado esto. En los primeros 2 años el déficit bajó en más de 3 billones de dólares y esto se debe a la economía de Biden. Lo que hemos visto es que el déficit ha mermado y esto se ha hecho de manera responsable.
Cuando vemos el déficit ha bajado más que bajo ninguna otra presidencia en 4 años de gestión. Esto es importante. Así que el presidente ha adoptado políticas responsables que no le añaden al déficit. Y si piensan en la ley de reducción de la inflación y más en legislación histórica. Ford acaba de recortar el precio de sus camionetas F-150 y están hablando de vehículos que se están quedando en los lotes de venta. ¿Significa esto que el público no está preparado para la transición? Las ventas de vehículos eléctricos alcanzaron un nivel récord en el último trimestre, eso es importante destacar, y los precios de los coches eléctricos han bajado casi 20% cada año. Los créditos fiscales están generando demanda y eso es significativo. Gracias a lo que ha hecho el presidente y lo que han hecho los demócratas en el Congreso, las ventas están aumentando, los costos están bajando. Y eso es importante. También es importante ver que después de un par de años, cuando era difícil encontrar vehículos eléctricos, ahora están a disposición de los consumidores. Eso es importante cuando hablamos de la ley de reducción de la inflación, cuando hablamos de esta legislación histórica que va a ayudar a combatir el cambio climático, que va a generar empleos bien remunerados. Todas estas cosas son producto del trabajo que ha podido hacer el presidente. El presidente Biden y el senador Sanders se están reuniendo con sindicalistas en la Casa Blanca. Algunos detalles al respecto. Y tiene planes el presidente sobre los institutos nacionales de salud. El presidente y el senador van a acercarse a una reunión de sindicalistas de distintas industrias en sectores que tradicionalmente no han tenido sindicatos, como Starbucks, la béisbol de ligas menores. Van a felicitar a los organizadores por su trabajo para reactivar el movimiento laboral organizado en el país. El presidente considera que esto es esencial para desarrollar la economía de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. Habrá algunos funcionarios del Ejecutivo que se van a sumar al presidente y al senador. Quizás esto ya ocurrió. Julie Su, la secretaria interina de Trabajo, está allí. Lael Rayner y el director de Asuntos Gubernamentales Tom Pérez. Ellos son los que, creo que esto ya sucedió, que van a acompañar al presidente y al senador. Y creo que después él va a responder a preguntas. Esto se planteó en la conversación con el presidente, pero estamos hablando de una reunión de hace muy poco. Un funcionario de la Casa Blanca decía que esperaba que la senadora Sinema cambiara de posición sobre el nombramiento de Julie Su. No tengo nada que compartirles. La senadora puede hablar por sí misma. Lo que puedo decir es que estamos comprometidos con asegurar la ratificación del nombramiento de Julie Su en el Departamento de Trabajo. Ese es un compromiso que hemos tenido desde hace meses y que mantenemos. Es un compromiso inquebrantable y vamos a seguir luchando. El presidente y la Casa Blanca van a seguir luchando para que sea ratificada. Pensamos que está calificada para ser secretaria del Trabajo. Lo ha demostrado una y otra vez. Como secretaria adjunta ha sido efectiva y ella consiguió el apoyo de los demócratas y pensamos que debería tener apoyo, el mismo apoyo que tuvo como secretaria adjunta para ocupar la secretaría. Sobre Julie Su, ¿está la Casa Blanca teniendo todavía reuniones para asegurar su nombramiento? Estamos trabajando para que sea confirmada. Pensamos que está calificada
Y ese es nuestro compromiso y el compromiso del presidente. Sobre las dos huelgas en Hollywood, ¿la Casa Blanca o algún miembro del Ejecutivo se va a involucrar directamente? No tengo nada más que decir aparte de lo que ya dije. El presidente considera que la contratación colectiva funciona para trabajadores y empleadores. El presidente ha instado a las partes a negociar de buena fe para llegar a una solución mutuamente aceptable. Eso es lo que el presidente ha estado pidiendo y piensa que escritores y actores merecen una paga justa y beneficios justos. Y en cuanto a los camioneros, ustedes hablan de mantener contactos. ¿Quién en el Ejecutivo está teniendo estos contactos? En el pasado, esto lo hicieron funcionarios o miembros del gabinete. ¿Quién está a cargo esta vez? Yo mencionaba la semana pasada, hablábamos de James Burley, Julie Su, como secretaria interina del Trabajo, siempre ha estado involucrada en estas conversaciones. No hay nadie que esté particularmente haciendo esto, pero Julie Su ha estado trabajando en estas conversaciones. Gracias a todos. Hasta mañana.